Vamos con un nuevo vídeo de la MBJ, la Escuela Mediterránea de Bonsai y Jardinería. Estaba mirando en internet y me encontré con un artículo de la Universidad de Florida. Y este artículo dice, lo voy a leer porque las conclusiones, ¿no? Este fue publicado en la revista científica PLOS ONE. Dice, muchas personas pueden obtener beneficios para la salud mental trabajando con plantas, incluso si nunca han cultivado nada antes. Se evidencia una reducción del estrés, la ansiedad y la depresión. En este caso eran mujeres sanas que asistían a clases de jardinería 2 veces por semana y ninguna había practicado la jardinería anteriormente. El grupo se comparó con un grupo testigo que realizó en el mismo tiempo actividades artísticas. El resultado determinó que ambos grupos mostraban una reducción significativa en los test que se hicieron antes y después para medir la ansiedad, el estrés y la depresión. Pero en el grupo que había practicado jardinería, los índices de estrés todavía eran menores que en el grupo que había practicado actividades artísticas. Esto es muy reciente y era en mujeres, que los hombres no padecemos ansiedad, estrés y depresión. Quizás no lo reconocemos, pero que los padecemos, los padecemos. Y entonces me fui un poco a buscar, para completar este tema, una serie de estudios anteriores. Y hay un portal muy interesante que es el portal de Psychology Today, que ha publicado varios artículos referidos a diversos estudios, tanto sobre la jardinería como sobre el bonsai, que en definitiva es lo mismo, ¿no? Porque independientemente de la connotación un poco mística que querramos darle al bonsai, es jardinería en macetas. Estamos creando un árbol adentro de una maceta. Esto durante la pandemia se hizo súper evidente el hecho de que el ser humano no puede estar encerrado entre 4 paredes, ¿no? Con el tema del confinamiento. Y yo lo viví muy de cerca porque yo vivo a unos 800 metros, 900 metros de la playa larga de Tarragona. Y esta playa normalmente en la época de invierno estaba desierta, o sea, no había nadie en la playa. Y cuando nos tocó la pandemia y nos tocó el confinamiento, resulta que permitían, ¿no?, que la gente pudiera salir a espacios públicos con ciertas restricciones. Pues esta playa estaba llena de gente, incluso gente que uno notaba que había estado padeciendo debido al encierro. Es decir, que es evidente que necesitamos el contacto con la naturaleza, pero quizás no siempre se ha medido este tipo de beneficios que tienen para la salud. Que uno tiene ejemplos, pero no son válidos porque no son parte de un estudio científico. Y ahora han salido a la luz una serie de puntos tratados por psicólogos de cuáles son estos beneficios para nuestra salud mental. Y uno que yo la verdad que no lo había pensado, que es practicar la aceptación. Es decir, lo dicen los psicólogos, no lo digo yo, nuestro mayor sufrimiento proviene de las cosas que no podemos controlar. Y en la vida realmente todo es imprevisible, o sea, son muy pocas las cosas sobre las cuales nosotros tenemos el control. Y en la jardinería, la madre naturaleza tiene su ritmo, es decir, las plantas crecen cuando tienen que crecer, brotan cuando tienen que brotar, y hay que aceptar ese ritmo porque no podemos hacer crecer lechugas por más que querramos cuando no es la época de que crezcan las lechugas, ¿no? Y en bonsai sucede exactamente lo mismo. Si no podemos pinzar, por cierto, a mí me han pinzado hace unos días, me han pinzado. En bonsai no podemos pinzar cuando el árbol no está creciendo, es decir, tenemos que aceptar los ritmos de la naturaleza y aceptar las maneras que tiene, y eso hace que también seamos capaces de aceptar la imprevisibilidad que existe en nuestra vida. El otro punto que hace hincapié es que es un antídoto contra el perfeccionismo.
Yo honestamente creía que el perfeccionismo era algo bueno, pero parece que no, porque según dicen los psicólogos, el perfeccionismo tiene un coste muy alto. Es decir, ponemos excesiva cantidad de energía en realizar determinadas cosas para que salgan perfectas, y por el otro lado dejamos de hacer determinadas cosas que podrían irnos muy bien, simplemente porque no las podemos hacer perfectas, porque no tenemos los medios para hacerlas perfectas. Yo, con la edad que tengo, no me voy a poner a ser bailarín de ballet, pero eso no significa que no pueda bailar. Si yo, porque no puedo ser bailarín de ballet, dejo de bailar, obviamente me estoy negando una serie de beneficios para mi salud y para mi mente, que significa el hecho de poder bailar, ¿no? Más o menos se entiende. El tercer punto es crecer mentalmente. Otra sorpresa para mí. Yo no soy psicólogo ni entiendo de psicología, a pesar que he leído mucho para tratar de entenderme a mí mismo, que eso es otra cosa. Bien, según la doctora, tengo el nombre aquí, Carol Dweck, desarrolló un poco el estudio del tipo de mentalidad, ¿no? Hay mentalidades fijas y mentalidades en crecimiento. La mentalidad fija vendría a ser más o menos aquella de que esto es así, yo soy así y no voy a poder cambiar, y esto no lo voy a hacer porque no soy capaz de hacerlo. Y las mentalidades en crecimiento son aquellas en las cuales la persona está permanentemente dispuesta a aprender cosas nuevas. Y evidentemente es mucho mejor tener una mentalidad en crecimiento que una mentalidad fija. Y la jardinería nos ayuda enormemente a tener esa mentalidad de crecimiento. ¿Por qué? Porque en la jardinería, por más que yo pueda darles un montón de consejos sobre cómo hacer, qué hacer y cuándo hacerlo, pero cada caso es particular. Y entonces, aunque yo les diga, plante esto en este mes, puede que usted lo plante y no le dé resultado. Y entonces, lo que va a tener que hacer es, a ver, ¿por qué falló esto? ¿Falló porque Ricardo me dijo mal? ¿Falló porque yo lo hice mal? ¿O falló porque las circunstancias no eran las mismas que él me indicó? Y en ese análisis de los errores se produce un aprendizaje en el cual volvemos a repetir la misma acción de una manera diferente, tratando de minimizar esos errores. Y esa es una mentalidad en crecimiento. La otra es conectar con los otros. Tampoco la había pensado, yo nunca pensé que la jardinería o el bonsái nos permitiera conectar con otros. Pero es verdad, estamos conectando, ¿no? A ustedes porque les interesa la jardinería y o el bonsái, y a mí porque también me interesa la jardinería y o el bonsái. Pero no solo ese contacto se da aquí a través de las redes sociales, sino que se da con auténticos desconocidos, con auténticos extraños. Es suficiente con ir a una exposición de jardinería. A mí me ha pasado con Iberflora, ir a Iberflora, donde yo diseñaba el stand de bonsái de una empresa, y encontrarte con gente de un stand vecino que no conocías de nada y que te invitaban, bueno, vamos a tomar esto. Es decir, la misma afición o la misma actividad genera, no solo la jardinería, ¿no? Genera una facilidad en el contacto. Y lo cuento porque es un caso curioso. Cuando estuve en Noruega, ustedes saben que estuve en Noruega hace poco, hay vídeos, si los quieren mirar, son interesantes. Resulta que fui a la parte vieja de Stavanger, al casco antiguo de Stavanger, y hay unos jardines muy bonitos. Y en uno de esos jardines había una señora bastante mayor con su esposo, digamos, limpiando la tierra, abonando, cuidando las plantas. Entonces, bueno, yo me acerqué y quería preguntarle a ver si conocía la variedad. Había una clematis, una clematides muy bonita en un arco, y quería saber si conocía la variedad de clematis, porque yo no la conocía. Y para decir algo, para entablar conversación, se me ocurrió decirle a mi hija que iba conmigo, y que ella lo sabe noruego, yo no, pedirle que le dijera que qué bonito que estaba ese jardín, porque realmente era verdad, ¿no?
Y mi hija me dice, pero es que aquí, y especialmente en esta parte del casco antiguo, donde pasan miles y miles y miles de turistas todos los días, la gente es reacia a hablar con los turistas. Dice, ¿por qué? Todo el mundo quiere preguntarle algo, decirle algo. Entonces, bueno, ellos se meten en su mundo y ya está. Y bueno, igual, preguntarle. Bueno, o decirle, qué bonito, que realmente me parece muy bonito el jardín. Bueno, se lo dijo, y la mujer se vino a hablar, al final acabamos hablando en inglés, muy, muy simpática, me explicó un montón de cosas, me contó que allí prácticamente no tienen tierra debajo, que es piedra y que por lo tanto tienen que estar permanentemente agregando sustrato, agregando compost, abonando para que las plantas luzcan de esa manera. Mi hija se quedó de una pieza. Dice, es que nunca pensé de que esta mujer fuera a ser tan abierta, porque normalmente no lo son. Es la misma afición. La mujer le encantaba la jardinería y como vio que yo sinceramente me gustaba lo que ella estaba haciendo, se abrió y se puso a conversar conmigo. Conectar con uno mismo. Y este es un caso, esto sí, no solo lo he comprobado, sino que creo que todo el mundo que siente la necesidad de salir a la naturaleza, los que salen a hacer senderismo, los que salen a andar en bicicleta, los que van a caminar a la playa, tienen la necesidad intrínseca de contactar con la naturaleza, porque en definitiva somos animales. Todo lo evolucionado que ustedes quieran, pero somos animales y no somos extraterrestres, somos de este planeta y estamos unidos a la Tierra. Venimos de la Tierra y vamos a ir a parar a la Tierra. Por lo tanto, esa ligazón, se dice, esa unión con la Tierra, en cuanto la dejamos, empezamos a tener problemas. Empezamos a tener problemas de identidad con nosotros mismos y con nuestro propio mundo interior. Y es un poco lo que de todas las filosofías orientales hablan del tema este. Por ejemplo, en Japón hay una expresión que se dice, Shinrin Yoku. Shinrin Yoku, seguramente no la pronunciaré bien en japonés, pero significa básicamente bañarse en el bosque o bañarse en el verde. Es un poco el hecho de ponernos en contacto con la naturaleza, especialmente con la naturaleza salvaje, y sentirnos un poco como que volvemos a formar parte del mundo y volvemos a formar parte de nuestra propia identidad. Y esto me hace acordar porque siempre ha ocurrido, por ejemplo en Japón, antes de la aparición, y en China, antes de la aparición de la filosofía Zen, había una sociedad con una gran cantidad de leyes, como la que tenemos ahora, más o menos. Una gran cantidad de leyes, de preceptos, de cosas que había que cumplir, de obligaciones. ¿Y eso qué implica? Estrés, ¿no? El exceso de obligaciones o el exceso de exigencias nos llevan al estrés. Y sale en ese momento una filosofía que se llama la filosofía de Yuan Qi, que da lugar al Feng Shui, no es Feng Shui, Feng Liu. Feng Liu. El Feng Liu significa básicamente dejarse ir por el viento, dejarse llevar por el viento. Y hay creo que es un poema que dice, deja tu casaca literaria, los literarios, los que llevaban libros, los que escribían, los mandatarios, eran los que estaban peor. Deja tu casaca literaria y ven descalzo a dejarte llevar por el viento en el bosque. O sea que es una constante en el ser humano el hecho de que en determinados momentos, no sé por qué, pero nos desapegamos del entorno natural y llegamos a un punto en que el estrés y el agobio es tal que necesitamos volver al mundo natural. Y eso a nivel de la jardinería lo podemos tener cada día y a nivel del bonsái. Yo me acuerdo, no sé si me estará viendo en este vídeo, pero tuve un alumno, y además que es un gran amigo, que
tenía una profesión, o tiene una profesión, muy estresante, de un alto cargo, pero muy estresante. Y el mismo médico le recomendó hacer una actividad natural, digamos, relacionada con la jardinería o no con no le dijo con el bonsai, pero bueno, a él le interesaba y empezó a venir a clases de bonsai. Y él necesita, cuando entra en su casa, primero, antes de saludar a nadie, necesita estar un rato con sus árboles, cortar esta ramita, mirar este otro cómo ha crecido, observar su mundo natural para desestresarse y poder realmente relacionarse con su familia. Yo dije 10 beneficios, vamos por el 6 creo, o el 7. El otro punto que me llamó la atención, y este es el 7, es estar presente, que tampoco lo había pensado. Si alguien ha hecho mindfulness o ha hecho meditación, digamos, uno de los objetivos principales de la meditación o del mindfulness es hacer que la mente esté presente en el momento. O sea, el mindfulness siempre nos lleva a la respiración para que nuestra mente esté centrada en un punto, en la respiración. Estoy aquí, y en el ahora, digamos, todos los fantasmas del futuro y del pasado se diluyen. Y con la jardinería pasa eso, y con el bonsai pasa eso. Es decir, cuando estamos trabajando un árbol en bonsai, o cuando estamos quitando las hierbas en el jardín, o cuando estamos plantando una planta y viendo cuál es la posición en que las flores quedan más a la vista, o cuando estamos regando, no podemos hacer otra cosa más que eso, más que regar, más que... No estamos pensando en el banco. Sí, podemos estarlo, pero entonces no disfrutaríamos regando, no disfrutaríamos quitando la hierba y no disfrutaríamos plantando la planta. Simplemente lo haríamos como un hecho mecánico. Entonces, el bonsai y la jardinería también nos ayudan, como el mindfulness o la meditación, a estar presentes aquí y ahora. Y eso implica el punto 8, que es una reducción sustancial del estrés. Porque en definitiva, el estrés es ansiedad por todas las cosas que tenemos que hacer y no llegamos, estamos súper apurados. El agobio de que en cualquier momento puede salir algo mal, o podemos hacer algo mal y perder todo lo que hemos logrado antes. Es decir, en todos esos elementos radica el estrés. Y en la jardinería eso lo elimina prácticamente de manera radical. Y hay otro punto que hablan, que es el ejercicio físico. Yo creo que es más cuando uno tiene jardín, tiene huerto, ¿no? Pero el hecho, yo tengo amigos que, digamos, una de sus distracciones mayores, además de ir al gimnasio, es rastrillar, ¿sí? Rastrillar si tienen piedritas en el jardín, rastrillar las piedritas del jardín, recortar las vallas, no como un jardinero profesional, sino simplemente ese ejercicio que es suave, pero al mismo tiempo moviliza una gran cantidad de músculo. Es un buen complemento para el gimnasio. Y en el bonsai, bueno, si trabajamos con árboles pequeñitos, obviamente que el ejercicio es mínimo, pero si trabajamos con árboles grandes, levantar, mover, correr, bajar, hacer fuerza, estamos permanentemente en movimiento, y eso nos ayuda especialmente a aquellos que están todo el día delante de un ordenador, trabajando sentados y solo moviendo los dedos, ¿no? Bueno, el 9 de acá, según lo que dice, es reducir el estrés, pues ya está probado, no hace falta que hablemos más nada. Y el 10 es descargar la ira y la agresividad. Y es cierto, digamos, prueben un día que estén muy enojados de, vaciar una maceta o meter las manos en la tierra, y van a ver cómo todo el enojo, toda la ira y toda la agresividad es como que se va descargando. Y me acuerdo que uno de los libros que leí, una de las cosas que recomendaba era poner los pies descalzos en la tierra, ¿sí? Pisar la tierra, porque a través de la tierra descargamos todas las energías negativas que hemos tenido durante todo el día. Como siempre andamos con zapatos, zapatillas, no pisamos tierra, y eso hace que nos carguemos.
Pero las manos también son un elemento fundamental en el tema de la descarga. Es decir, que cuando metemos las manos en la tierra, deshacemos los terrones, plantamos una planta, cuando estamos tocando la tierra, descargamos todas las cosas negativas. Y les cuento una anécdota, que esto ocurrió hace muchos años. Cuando yo tenía el Garden tenía un cliente que era médico, porque yo además había sido visitador médico y lo conocía de antes. Era un médico, yo supongo que vive todavía, porque no era muy grande tampoco, no era muy mayor. Era un oncólogo de mucho prestigio. Y esto no voy a decir el nombre, porque además lo que me dijo me lo dijo en confianza y como para que no lo repitiera, yo lo voy a repetir ahora. Él tenía una clínica oncológica muy grande. Siempre quería que en esa clínica yo le pusiera plantas grandes, ¿no? En el interior era todo un interior vidriado, que le pusiera plantas grandes. Pero claro, las plantas por ahí vivían y por ahí no vivían, y eran plantas caras. Entonces, como además era amigo, decía, mira, y si sacamos alguna, no. Si hay que cambiarla, se cambia. Le digo, pero ¿por qué tanto? Porque además tenía un jardín enorme. Digo, si tenés un jardín enorme afuera. Dice que los pacientes que yo tengo necesitan ese contacto con la naturaleza, especialmente después de hacer una quimioterapia. Dice, porque dice, esto no tiene una base científica, es simplemente mi experiencia. Pero he comprobado que las mejorías de las enfermedades se aceleran cuando el paciente está en contacto con la naturaleza. Y resulta que hay un portal que es muy famoso en Estados Unidos que se llama Joe Gardener. Y también tiene un canal de YouTube. Se los dejo en la descripción, les dejo si lo quieren visitar. Y él dice en una entrevista que hicieron para un podcast que ha tenido una enfermedad y su recuperación comenzó a hacerse muchísimo más rápido a partir que volvió a entrar en contacto con su huerto y con su jardín. Es decir, hay 10 razones, y si buscamos seguramente encontraremos más, como para dedicarle al menos un par de horas al día al bonsái o a la jardinería. Y seguramente es que no te van a solucionar los problemas que tengas, pero te puedo asegurar que los vas a ver de otra manera. Espero que este vídeo te haya gustado, que te sirva, que pongas me gusta, que te suscribas al canal si no te has suscrito, y nos vemos en la próxima. Hasta la próxima, sean felices.